hablando de forma muy similar a lo que acabas de decir, el jueves pasado, 15 de enero, sobre promesas hechas y promesas incumplidas. Chris, pon el número 1. Hace 80 años nuestros padres y abuelos, nuestros bisabuelos, tras haber ganado la Segunda Guerra Mundial, lograron unirse, encontrar un equilibrio de intereses y acordar las reglas y principios fundamentales de las relaciones internacionales y consagrarlos en la Carta de la ONU en toda su totalidad, su plena integridad y su interconexión. Los mandatos imperativos de este documento fundacional, como la igualdad, el respeto a la soberanía, la no injerencia en asuntos internos y la resolución de disputas mediante el diálogo, se exigen ahora más que nunca. Este principio está consagrado en los documentos jurídicos internacionales de naturaleza fundamental. La desconsideración de este principio vital fundamental nunca ha conducido a nada bueno y jamás lo hará. Esto quedó claramente demostrado por la crisis en torno a Ucrania, que se convirtió en una consecuencia directa de muchos años de ignorar los intereses legítimos de Rusia y de un rumbo deliberado hacia la creación de amenazas a nuestra seguridad, hacia el avance del bloque de la OTAN a las fronteras de Rusia en contra de las promesas públicas que se nos hicieron. En contra de las promesas públicas que se nos hicieron. Quiero recordar que Rusia ha presentado en repetidas ocasiones iniciativas concretas para construir una arquitectura de seguridad europea y global que sea verdaderamente nueva, fiable y justa para todos. Quiero hacer hincapié en esto, en contra de las promesas públicas que se nos hicieron. Todos nosotros sabemos perfectamente a qué se refiere. Ha llegado el momento de reconsiderar la Guerra Fría o la mentalidad de la Guerra Fría. Permítanme refinar la pregunta. Bueno, la mentalidad de la Guerra Fría, en primer lugar, la Guerra Fría fue creada por un absoluto malentendido. Sabes, Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliados al final de la Segunda Guerra Mundial. Hubo cierta frustración en Potsdam sobre lo que Rusia estaba haciendo en Polonia, pero la realidad es que Rusia solo hacía lo que se había acordado previamente en Polonia y fue simplemente el hecho de que superó en estrategia a Winston Churchill lo que creó este problema. Verás, los Estados Unidos, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, buscaban imponer su hegemonía económica americana en el mundo, el Plan Marshall. Habíamos creado el Banco Mundial, teníamos el Fondo Monetario Internacional e intentábamos forzar a Joseph Stalin en Rusia para que se uniera a estas instituciones, de modo que la reconstrucción soviética, que era muy extensa, cayera bajo el paraguas del Plan Marshall y de otras iniciativas similares. Y eso le daría a Estados Unidos la capacidad de controlar indirectamente la Unión Soviética, porque controlaríamos indirectamente su economía. Y Stalin dijo que no, y así el Departamento del Tesoro había enviado una consulta a la Embajada de Estados Unidos en Moscú en enero de 1946. Y en febrero, George Kennan respondió con este famoso telegrama de 8,000 palabras. Y su respuesta fue más allá de simplemente preguntar por qué los rusos, los soviéticos, no querían unirse al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, y en su lugar se explayó en una exposición sobre la incompatibilidad de la Unión Soviética, su forma de pensar y su enfoque hacia Occidente. Y esto fue utilizado por la administración Truman para establecer la doctrina Truman, que decía que si los soviéticos no querían jugar en nuestro equipo, entonces teníamos que contenerlos. Necesitábamos aislarlos, necesitábamos detener su expansión, aunque no había ninguna expansión ocurriendo. Y luego esto se militarizó en lo que se conoció como NSC 68 de 1950, que creó el concepto de la Guerra Fría, que ahora usaríamos la fuerza militar para contener a la Unión Soviética. Y luego tuvimos la Guerra Fría desde 1950 hasta 1991, la Guerra Fría. Y sí, fue un tiempo peligroso. Tuvimos carreras armamentísticas, tuvimos, ya sabes, amenazas de guerra nuclear. Pero nunca tuvimos una guerra caliente. Logramos evitar una guerra caliente. Y lo otro realmente interesante de la Guerra Fría es que durante todo ese tiempo mantuvimos sólidas relaciones diplomáticas. Solo quiero señalar que durante la época de Joe Biden ni siquiera hablábamos con los rusos, teníamos relaciones diplomáticas. Yo conocía muy bien al embajador ruso Anatoly Ansovnin y su frustración por no tener ninguna interacción con el gobierno de Estados Unidos, con el Departamento de Estado, que básicamente está sentado en Washington, D.C., era palpable. Durante la Guerra Fría siempre tuvimos relaciones diplomáticas con los soviéticos. Tuvimos relaciones económicas con los soviéticos. Tuvimos turismo. Nikita Khrushchev visitó los Estados Unidos. Richard Nixon visitó la Unión Soviética.
Celebramos cumbres en las que conversamos y dialogamos entre nosotros. Llegamos a importantes acuerdos y porque nos respetábamos mutuamente, nos respetábamos de verdad, firmamos acuerdos internacionales vinculantes en materia de control de armamento. En primer lugar, para limitar el control de armas, las limitaciones de armas estratégicas del Tratado de Misiles Antibalísticos. Pero luego, finalmente, a eliminar las armas en sí mismas para, sabes, el tratado INF en el que tuve un papel, el tratado START en el que también tuve un papel al principio. Estos eran tratados que se basaban en el respeto mutuo. Teníamos oficiales de área extranjera en el ejército y oficiales del servicio exterior en el Departamento de Estado que eran verdaderos expertos en la Unión Soviética, en Rusia, no porque los amáramos. Vaya, estábamos en una guerra fría, pero porque necesitábamos saber toda la verdad y nada más que la verdad sobre esta gente a la que nos oponíamos ideológicamente, y así los oficiales con los que traté, los coroneles, tenientes coroneles con los que traté cuando de nuestro lado negociábamos el tratado de control de armas, eran verdaderos expertos, conocían Rusia, hablaban ruso, conocían la historia rusa, conocían la cultura rusa. Pudieron ir a Rusia y, como sabes, integrarse de manera efectiva. Podían escuchar a los rusos, traer de vuelta ese mensaje, articularlo de forma efectiva para que tuviéramos una política sensata. Esa fue la Guerra Fría. Compara y contrasta eso con lo que tenemos hoy, la rusofobia desatada. Ni siquiera podemos estudiar. Mi hija fue a la Universidad de Georgetown, ¿de acuerdo? Estudió en el programa de élite del servicio exterior. Ella se especializaba en la región del Cáucaso. Ya sabes, Georgia, Azerbaiyán, Armenia, Chechenia, Dagestán. Y la llevé a Rusia. La llevé a Chechenia, donde conoció a Ramzan Kadyrov. También se reunió con los altos mandos de la República Chechena, mantuvo discusiones muy informadas con toda esta gente, aprendió una cantidad enorme de cosas, incluso hizo un recorrido por varios museos. Ella habló con imanes de alto rango, con historiadores muy respetados. Cuando regresó a la Universidad de Georgetown, esta joven que estaba cursando su maestría en estudios caucásicos fue objeto de burla y de escarnio. Sus propios compañeros de estudio, muchos de ellos que estaban, sabes, participando en programas relacionados con la forma de derrocar al gobierno en Georgia y todo lo demás. Algunos publicaron que debería suicidarse prácticamente. Oh, vaya. Ellos exigieron que la expulsaran del programa y la escuela la reprendió. ¿De acuerdo? Ese es el estado actual de la academia estadounidense. No hay ningún deseo de tener un conocimiento genuino sobre Rusia, sobre absolutamente nada de Rusia. Promueven una ideología anti-Putin. Ellos es rusofobia de nuevo. Teníamos una mejor salud académica durante la Guerra Fría de la que poseemos hoy. Y el otro problema que tenemos ahora es hacia dónde nos dirigimos. Durante la Guerra Fría se trataba de aprender a coexistir pacíficamente con la Unión Soviética. De eso se trataba todo. Incluso Ronald Reagan, el gran guerrero de la Guerra Fría, cuando comenzó su presidencia, era el imperio del mal. Pero para cuando terminó, cuando estaba en la Universidad de Moscú y un estudiante preguntó, ¿seguimos siendo el imperio del mal? Él dijo, no, los tiempos han cambiado, los veo como amigos. Yo los considero mis amigos, y él lo decía de verdad, pero nosotros no actuamos en consecuencia. ¿Por qué? Debido a que la Guerra Fría llegó a su fin y concluyó de una forma que nos dio la oportunidad de proclamar, nosotros triunfamos, ustedes fueron derrotados. Esa afirmación en realidad carece de veracidad. ¿Sabes? Esa mitología de que nosotros nos embarcamos en una carrera armamentista y llevamos a la bancarrota a la Unión Soviética. La gente que cree eso no sabe absolutamente nada de cómo funcionaba la economía soviética, ni de cómo funcionaba su industria de defensa. La Unión Soviética fracasó porque Mikhail Gorbachev gestionó muy mal su revolución de la perestroika y básicamente destrozó el sistema sin tener nada con qué reemplazarlo y colapsó. Pero no les tendimos una mano amiga para decir, oye, déjame ayudarte, amigo. Les pusimos el pie en el cuello y dijimos, te quedas abajo. Y la década de los 90 se trató de que Estados Unidos mantuviera a Rusia deprimida, mantuviera a Rusia débil, tratando de desmembrar a Rusia para acabar con su capacidad de levantarse y desafiarnos de nuevo, como lo hicieron durante la Unión Soviética. Esa es la pura verdad. Ese es el verdadero legado de la Guerra Fría. Su relación simplemente fracasó y con Vladimir Putin, que apareció en el año 2000, dijo, no, nos estamos levantando, nos estamos sacudiendo el polvo y vamos a ser completamente iguales. Vamos a ser, él enseñó a los rusos a enamorarse de su país de nuevo, a sentirse orgullosos de Rusia y dijo, no nos arrodillaremos ante nadie. No queremos ser superiores a ti, pero definitivamente no nos vamos a arrodillar. Todos los guerreros de la Guerra Fría que la ganaron para Estados Unidos resintieron eso, han resentido a Vladimir Putin y han estado buscando sacarlo del poder desde entonces. Y el profundo odio hacia Vladimir Putin, porque él se niega rotundamente a ceder, ha provocado la situación en la que nos encontramos hoy. Tenemos una situación en la que el presidente de los Estados Unidos intentó asesinar a Vladimir Putin el 29 de diciembre. Necesitamos regresar a la Guerra Fría. ¿Por qué?
Porque, en primer lugar, debemos volver a aprender a mostrar respeto hacia Rusia. Y, en segundo lugar, al establecer una relación de confrontación y adversidad con Rusia, nos veremos obligados a comprender la realidad de Rusia, exactamente como lo hicimos en el pasado, a reeducarnos sobre la verdadera naturaleza y la verdad de Rusia. Y entonces, una vez que aprendamos a respetar a Rusia, pongamos fin a la Guerra Fría de la forma adecuada, con dos potencias iguales, estrechando sus manos, con respeto mutuo y con confianza. Los Estados Unidos no son dignos de confianza en absoluto. Si pudiéramos reiniciar, tendríamos que regresar en el tiempo, como en la película Volver al Futuro. Pero si logramos alcanzar el punto en el que podamos reiniciar para que cuando la Guerra Fría 2.0 termine y no sea con un lado ganando y el otro perdiendo, sino con ambos lados diciendo, no más Guerra Fría, seamos amigos. Seamos verdaderamente amigos y avancemos juntos hacia el futuro. Por eso propongo una nueva Guerra Fría, porque lo que está sucediendo en este momento es que estamos completamente arruinados. ¿De qué manera podemos ser dignos de confianza? Nuestro presidente estaba manteniendo una conversación con el presidente ruso, una conversación que fue diseñada específicamente para mantenerlo retenido, mientras los ucranianos enviaban 91 drones con el objetivo de asesinarlo. Esa no es simplemente la forma en que operan los Estados-nación. No nos tomamos en serio la paz con Rusia. Tenemos un director de la CIA que está totalmente involucrado en una guerra encubierta para derribar a la Unión Soviética, para derribar a Rusia. Tenemos un secretario del Tesoro cuyo propósito número uno es imponer sanciones que quiebren la economía rusa. Este no es el lenguaje de la paz, el amor y la felicidad. El espíritu de Alaska se descubrió que en realidad había sido un fraude. Y en lugar de jugar a estos juegos tan peligrosos, porque como dijo Vladimir Putin en su discurso, se hicieron promesas y las promesas no se cumplieron. Hoy se están haciendo muchísimas promesas y no se van a cumplir porque Estados Unidos no es un socio de confianza. Necesitamos una nueva Guerra Fría para que podamos volver a aprender lo que significa tratar a los rusos con respeto. Y entonces, y solo entonces, podremos ser el socio de confianza que Rusia necesita para vivir en paz. Pasando a esa inmensa masa terrestre que se extiende entre Rusia y los Estados Unidos. ¿Fomentará el Kremlin las conversaciones sobre Groenlandia con el fin de observar la lenta desintegración de la OTAN? Bueno, es algo bastante curioso. Peskov salió a decir, de una forma o de otra, Trump quedará grabado en la historia. Es una declaración realmente muy curiosa. Él dijo, esto no quiere decir que sea algo bueno o malo, simplemente significa que si Trump se apodera de Groenlandia, pasará a la historia. Y la implicación es que Trump va a destrozar por completo todo lo que existía anteriormente, en lo que respecta a las relaciones entre Estados Unidos y Europa. Los rusos nunca han estado a favor de eso. Usted escuchó a Vladimir Putin decir, hemos intentado una y otra vez crear un marco de seguridad entre Europa y Rusia, Estados Unidos y Rusia. Un marco de seguridad es aquel que se basa en la noción de que ambas partes tienen intereses legítimos que deben ser respetados. Los rusos viven justo al lado de Europa. Ellos no desean una Europa que esté desestabilizada. A ellos les gustaría una Europa que tenga sus asuntos en orden. Les gustaría una Europa que esté prosperando, porque una Europa próspera, por lo tanto, puede vincularse más fácilmente a una Rusia próspera. Y sin embargo, por otro lado, se ve a Estados Unidos usando la OTAN como extensión de su política exterior. Y la política exterior estadounidense está singularmente orientada a la derrota estratégica de Rusia. Y a veces dicen que el mejor curso de si el enemigo está haciendo lo que quieres que haga, no se interpongan en su camino. Y en este preciso momento, como saben, los rusos perciben a la OTAN como una amenaza existencial. Y lo que Donald Trump está haciendo podría llevar a la disolución de la OTAN y a la eliminación de esta amenaza existencial sin que Rusia tenga que mover un solo dedo. Así que creo que los rusos seguirán expresándose a favor del derecho internacional, porque como dijo Vladimir Putin, eso es lo que hace que una sociedad civilizada sea verdaderamente civilizada. Pero si la relación entre los Estados Unidos y Europa está tan profundamente envenenada que la idea de Groenlandia sea siquiera concebible, no es tarea de Rusia arreglar o reparar esa relación. La tarea de Rusia es estar preparada para intervenir en el momento en que esa relación se derrumbe y llevar a cabo lo que sea necesario para asegurar los intereses de la nación rusa. Y lo que creo que ustedes verán es que se desatará una carrera entre los Estados Unidos y Rusia para ganarse el favor de pausa las naciones europeas de manera individual a medida que la Unión Europea se derrumbe y la OTAN se desintegre por completo. Aquí tienes un comentario, de hecho, hoy más temprano, esta mañana hora de Moscú, de Peskov, Chris, corte número 9. Sin embargo, hay expertos internacionales que creen que si Trump resuelve el problema de la anexión de Groenlandia, sin duda pasará a la historia. Y no solo en la historia de los Estados Unidos, sino también en la historia mundial.
Y vuelvo a repetir una vez más, sin entrar a discutir si esto es bueno o malo, resulta complicado no estar de acuerdo con estos especialistas. Eso es probablemente todo lo que se puede decir sobre este asunto. Eso es similar a afirmar que si Adolfo Hitler decide invadir Polonia, su nombre quedará registrado en la historia de una manera o de la otra. Correcto, no es ni una cosa ni la otra, no es ni positivo ni negativo en este momento. Aparentemente, el presidente acaba de, mientras tú y yo hemos estado al aire, en una entrevista web telefónica con NBC News, en la que él dice que lo hará al 100%, amenazó con imponer nuevos aranceles a las naciones europeas si no se llegaba a un acuerdo sobre Groenlandia. Cuando fue preguntado por la cadena NBC si consideraría tomar Groenlandia por la fuerza, él simplemente respondió sin comentarios. Sí, no, esto ya está hecho, va a pasar. Y las ramificaciones de esto, o sea, ¿sabes? En las redes sociales, uno se encuentra con una variedad muy, muy amplia de personas. Hay muchísima gente por ahí que se considera patriota de pecho inflado y todos están celebrando con entusiasmo lo de Groenlandia. Y tengo que decirte con toda honestidad, si eres un ciudadano estadounidense y te alegras de que el presidente quiera adquirir Groenlandia, no eres un muy buen ciudadano estadounidense. No eres muy patriota porque esto no se trata de patriotismo. Pues sabes, a menudo he sido crítico con los alemanes de los años 30, siento que se quedaron al margen y no hicieron nada mientras Adolf Hitler ascendía al poder y Adolf Hitler, sabes, fue un ascenso gradual al poder mientras asumía gradualmente poderes. Hoy tenemos un presidente que cree que puede ocupar las ciudades de Estados Unidos, que sus guerreros de ICE, su ejército de ICE, operan por encima de cualquier otra ley y matones con botas militares pueden, sabes, cometer crímenes y no ser responsabilizados por ello. Tenemos una fuerza policial militarizada. Sabes, de nuevo, ellos ven, cuando salen a patrullar cada mañana, ellos es como si vieran que están patrullando territorio enemigo. ¿Cómo puede ser Estados Unidos de América territorio enemigo para un oficial de policía estadounidense? Pero esta es la mentalidad que tenemos. Tenemos un presidente que dice que la ley internacional no importa. Ha invadido un país, ha secuestrado a un líder, ha librado una guerra ilegal de agresión contra otras naciones, intentó asesinar al líder de una nación con más armas nucleares en el mundo. Somos una nación que ha perdido completamente el rumbo de quiénes somos y qué somos. Sabes, vivimos en un mundo diferente al de nuestros padres fundadores y sabes que se advertía sobre no salgáis en busca de enemigos y todo eso, pero George Washington y su compañía no tuvieron que luchar en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros sí, y ayudamos a derrotar al Japón imperial y a la Alemania fascista. Sabes, la Unión Soviética, por supuesto, jugó un papel enorme en ambas. También nuestros otros aliados, pero fuimos líderes de una coalición que derrotó a estas dos fuerzas. Hoy Estados Unidos está más estrechamente alineado con las acciones e ideología de las entidades fascistas que derrotamos que con la nación que las derrotó, y esto debería causar un impacto en los estadounidenses. Nos estamos convirtiendo en esos buenos alemanes que se quedaron de brazos cruzados y no hicieron absolutamente nada mientras su país se transformaba en la nación más horrible en toda la historia de la humanidad. Así que cuando Dmitry Peskov dice que Donald Trump va a hacer historia, créanme, no es el tipo de historia con el que querrían que se les asocie. Estando esencialmente de acuerdo con lo que acabas de decir, pero a su inimitable y particular manera cómica, solo para terminar esta sesión tan seria con una nota más ligera, nuestro amigo en común George Galloway. Chris, corte número 12. No puede unirse a los miembros más belicosos de la OTAN. Eso, por supuesto, es relativo. Los franceses enviaron 15 soldados, los alemanes enviaron 15 soldados y luego los retiraron rápidamente. Los británicos han enviado a un único soldado, así es, tan solo un soldado. Uno puede unirse a los europeos más entusiastas y decididos a la acción porque Gran Bretaña es un país ocupado por los Estados Unidos y estamos ocupados por bases militares estadounidenses, se llaman bases de la Real Fuerza Aérea, pero no encontrarás al rey siendo saludado en ellas. Toda mi vida nos han dicho que los rusos venían. Los rusos estaban a punto de invadir Europa y teníamos que gastar una barbaridad en equipo militar, armamento. Teníamos que poseer armas nucleares porque los rusos venían. Y resulta que son los americanos los que vienen y los rusos no tienen el más mínimo interés en el asunto. Es para morirse de risa.
A mí, desde luego, me hizo reír. No, yo adoro a George Galloway. Él tiene un sentido del humor que es inigualable y es tan elocuente como el que más. A menudo me siento intimidado cuando hablo con él porque me encuentro cuando termina de hablar y espera que yo diga algo pensando, amigo, no puedo superar eso. Quiero decir que no puedo superar lo que acabas de decir, es brillante. Así que, pero él tiene razón. Quiero decir, estamos en una situación tipo Alicia en el País de las Maravillas ahora mismo, donde literalmente estamos persiguiendo al conejo por la madriguera y adentrándonos en un mundo de fantasía y horror, donde las leyes de la naturaleza ya no rigen y... ¿sabes? Quizás sea simplemente porque soy un boomer. A menudo me critican, ¿sabes? Eres un boomer. Oh, claro que sí, lo soy. Y estoy muy orgulloso de ello. ¿Sabes? 64 años en esta tierra y no cambiaría ninguno de esos años por absolutamente nada, debido a toda la experiencia que he obtenido de cada uno de ellos. Pero, ¿sabes? Eso significa que vengo de muy atrás y la América que conocí cuando era niño y que conocí mientras crecía y que conocí siendo un joven adulto, que Estados Unidos ya no existe como tal y eso no es algo que sea bueno. Scott Ritter, muchísimas gracias, mi estimado amigo. Gracias por tu honestidad intelectual, tu valor personal y tu pasión. Yo también llego a sentirme intimidado por George porque es tan divertido, tan elocuente y tan audaz, todo esto al mismo tiempo. Bueno, pasado él. Mi esposa me dijo en el frente de la pasión, ella dijo, sabes, especialmente después de esta más reciente desbancarización, ella dijo, intenta no ser tan apasionado. Scotty, no voy a adentrarme en el tema de la pasión entre tú y tu preciosa esposa. Bob Gusti, mi amigo, te veremos de nuevo la próxima semana. De acuerdo, gracias. Gracias.